Muy buenas noches, tengan todos ustedes, sean bienvenidos a una edición más de su programa CEI en Contexto, un programa del Centro de Estudios Espinosa Iglesias que es a su vez auspiciado por la Fundación Espinosa Ru García. Y en esta ocasión estaremos hablando sobre un tema que ha ido cobrando cada vez mayor importancia en el país y que tiene que ver con las organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales. Han ido cambiando de nombres y hay quienes se ofenden porque de una forma y de otra. Cómo se organiza la sociedad para diferentes temas, al final de cuentas. Y para eso, pues, tenemos a tres invitados esta noche, a la doctora Margarita Argüelles Gómez, quien es profesora de la Facultad de Derecho de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, profesora investigadora. Muchas gracias, Margarita, por acompañarnos. Tenemos también al doctor José Antonio Alonso, también profesor del Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico de la UAP también. Sí, muchas gracias. Sí, buenas noches. Muy buenas noches, José Antonio. Y la doctora Miriam Fonseca López, quien también está en el Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico de la Universidad Autónoma de Puebla y autora de este libro, a ver si se puede ver por ahí, fuera, este libro que pues trata sobre justamente este tema, el tercer sector y las organizaciones de la sociedad civil en México y las OSCs del municipio de Puebla. Pues muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos. El tema de las organizaciones civiles en nuestro país, pues digo, tiene muchos años. ¿Y cómo los podrían ustedes caracterizar? ¿Cuál sería un poco, si quisiéramos tomar una parte como de cronología, como de qué ha venido pasando en México con las organizaciones civiles? Sabemos que en muchos países han estado presentes por muchísimo tiempo, de forma muy activa, y haciendo todo tipo de labor. ¿Cómo sería en México, digamos? ¿Cómo podríamos empezar? Una primera entrada, si quieres, Miriam, y después pasamos a Margarita. Sí, doctor, gracias. En primer lugar, quiero agradecer la invitación a este programa y me siento muy honrada también de que me acompañen mis compañeros, la doctora Margarita Argüelles y el doctor Alonso. Es un privilegio estar acá. Bueno, entrando en el tema, el trabajo que yo presento está enmarcado dentro de este concepto de tercer sector. Y efectivamente a este concepto venimos arribando nosotros en los años 90. Es un concepto que se empieza a discutir de manera muy seria a partir de un libro que se publicó a principios de los años 90 de dos grandes autores estadounidenses, Cohen y Arato. El libro se llama Sociedad Civil y Teoría Política. Y en ese texto los autores lo que intentan es la construcción de una teoría de la sociedad civil dentro de la corriente del liberalismo político. Y bueno, a partir de este texto, la reflexión entonces gira a observar a la sociedad civil ya no como este conjunto de organizaciones o formas de organización civil que buscan transformar el poder de manera violenta, sino todo lo contrario. La organización civil que busca transformar la realidad social de manera pacífica. ¿Esa es la disyuntiva, pacífico y violento? ¿Esa es la diferencia? Así es. Creo que en los 90s hay todo un quiebre en la manera en la que se empieza a observar la sociedad civil, no en la manera en que necesariamente la sociedad civil se comporta, ¿verdad? Pero sí la manera en la que se le empieza a observar, ¿sí? Hay incluso un concepto sobre la característica o esta particularidad de la sociedad civil. Se dice es una sociedad civil autocontenida, ¿sí? Que significa trasladar su acción hacia canales institucionales. A ver, vamos a seguir. Margarita, ¿tú verías de esa misma manera el desarrollo de la sociedad civil en el mundo en general? Me parece que sí. Incluso hay una perspectiva que es la institucional, la teoría institucional, que entonces recogería el actuar de las organizaciones de la sociedad civil para que se inserten en el sistema político de cualquier entidad, de cualquier estado, pero efectivamente en el marco de la democracia liberal. Estamos hablando del siglo XX. Ahora, en esta perspectiva, entonces las organizaciones de la sociedad civil, para poder expresarse, se tienen que institucionalizar dentro de la democracia y para poder participar.
Pero el juego precisamente de la sociedad civil, después de la Revolución Francesa específicamente, es un juego que busca sus propios cauces de desarrollo también, y para el propio desarrollo económico de la sociedad, armar una estructura, pero institucionalizada. Ahora, cuando dicen liberal, me imagino, José Antonio, me imagino, Miriam también, que es porque en un régimen autoritario, digamos, pues no son permitidas muchas formas de protesta, por ejemplo, o de rechazo a las políticas o a las formas del Estado o del gobernante. Yo puedo imaginar los reyes, ¿no? O sea, pues como que sociedad civil, ¿qué es eso? Digo, es decir, que tiene que ser en un ambiente más democrático, digamos, por lo menos más abierto, políticamente hablando. ¿Es correcto esto, digamos? Si no, no podrían florecer las organizaciones civiles. Ya. Bueno, cuando Miriam me invitó a participar en la presentación de su libro, acepté con mucho gusto, aunque yo lo hago desde un enfoque más estrictamente sociológico. Yo soy sociólogo, no politólogo. ¿Qué significa eso? Que yo veo a las instituciones como las que estudia Miriam en su relación con el sector que yo más conozco y que más he investigado, que es el sector de la informalidad. Entonces, lo que he observado desde mi punto de vista a partir de las investigaciones sobre, por ejemplo, la industria del vestido en México en los últimos 30, 40 años, es que el impacto de la globalización neoliberal ha sido nefasto en contra de estos sectores. Quiero insistir un poco en esto, porque tal vez cuando uno ve y lee con cuidado este libro, yo creo que es un libro muy recomendable porque tiene una bibliografía muy sólida, tiene un profundo análisis, uno capta bien la evolución de este sector, concretamente en Puebla. Entonces, pero a partir de esa riqueza de información del libro, la pregunta que yo me hago es, en realidad, la creación de este sector y el fortalecimiento en las últimas décadas, ¿hasta qué punto ha logrado imponer avances, ha dado concientización a la población, ha impactado en el cambio del sistema político mexicano? Esa es la gran duda que por el momento me queda. Tal vez podemos profundizar más profundizaremos en este aspecto. Pero digamos, todavía incluso a nivel más global, digamos, no tanto de México y tampoco de Puebla, sino más en general. Es decir, hablabas, Margarita, del tema de la Revolución Francesa, por ejemplo, de cómo en estos, digamos, las sociedades se van como organizando para diferentes temas. Puede ser el sufragio, por ejemplo, en Inglaterra, o en otros lugares el sufragio para la mujer, me refiero. Pues que finalmente son organizaciones civiles que se forman con base en un interés común y van y luchan por algo, ¿no? No necesariamente laboral, puede ser político en este caso. Ese tipo a eso le llamaríamos como los inicios de este tercer sector que se llama ahora, o se podría pensar que esos son parte de los orígenes. No. Bueno, obviamente en perspectiva histórica sí. El libro de la doctora Miriam Fonseca específicamente explica la línea histórica primero, pero también tiene un abordaje teórico muy fuerte, muy sólido, y podemos entender que hay una diferencia muy grande entre la sociedad civil y el tercer sector. A ver, ¿cuál es la diferencia? Porque yo no acabo de entender. Perdón, sí, expliquen. El tercer sector surge en el marco económico para que la sociedad encuentre de hecho la sociedad busca y encuentra en este tercer sector un cauce económico para su propio desarrollo, haciendo uso de los recursos del Estado. Y además, recursos en el sentido de capacitación, por ejemplo, pero además, por otro lado, haciendo uso de recursos de iniciativa privada que da donaciones a esta parte del tercer sector, porque son organizaciones con unos objetivos muy claros económicos o también sociales. ¿Como cuáles, por ejemplo? Para yo tener claro, que no acabo de... Hay una lista que la doctora hace
con un detalle impresionante, porque bueno, yo recomiendo este libro incluso para hacer parte de las materias del desarrollo regular de un curso de políticas públicas, que son las áreas que manejo. Pero ella hace un recuento de hay un listado de todas las organizaciones de este tercer sector en su publicación, y que aquí en Puebla, pero también a nivel nacional, y que precisamente nos da cuenta de este perfil de tercer sector y las personas que lo componen y que lo inician a este tercer sector en los años, ella lo marca muy bien, a partir de los años del 2010, y tal vez un poco antes también, con una perspectiva economicista, de desarrollo. Pero la doctora puede comentarnos más. Sí, cómo no. Es que ya me cortaron. Nos tenemos que ir a un corte, regresamos y regresamos contigo, Miriam. Regresamos. Gracias. Volvemos.